Hola a todos, ¿cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a tratar el tema de importación de archivos a Microsoft Access. Bueno, ¿qué es importar datos en Access? Al realizar una importación desde otra base de datos, Access va a crear una copia de los datos en la base de datos de destino sin alterar el origen. Durante la operación de importación se puede elegir los objetos que se desea copiar, controlar cómo se importan las tablas y consultas, especificar si se deben importar relaciones entre tablas y así sucesivamente. ¿Para qué sirve la importación de datos a Access? Bueno, la importación de datos a Access nos va a ayudar a realizar modificaciones, administrar los datos, utilizar las herramientas que posee este programa y entregar al usuario las posibilidades para trabajar a conveniencia con la base de datos en cuestión. Bueno, vamos a continuar con qué tipo de archivos se puede importar a Access. Bueno, en este caso le vamos a presentar cuatro tipos de archivos. El primero sería Excel, el segundo sería documento HTML, el tercero sería archivo XML y por último tenemos el archivo de texto. Bueno, vamos a empezar con la importación de datos de Microsoft Excel. Bueno, el archivo XLSX es desde el 2007 el formato de guardado habitual para las tablas sin macros en Microsoft Excel. Por lo tanto, se trata de una hoja de cálculo completamente normal y en cuyas tablas se puede realizar operaciones o crear diagramas. Para importar este tipo de archivos, vamos a abrir nuestro Microsoft Access y nos vamos a dirigir a la opción de datos externos, nuevo origen de datos desde un archivo y Excel. En el paso número 2 se nos va a desplegar una ventana donde nos pedirá que seleccionemos el archivo XLSX y una vez seleccionado le vamos a dar clic en aceptar. Para el paso número 3, en la siguiente ventana que se nos desplaza vamos a seleccionar la opción primera fila contiene encabezados de columna. Esto es totalmente opcional y para continuar le vamos a dar clic en siguiente. En el paso número 4 se nos va a desplegar esta ventana donde podemos editar el nombre del campo del dato, el tipo de dato indexado del archivo y para continuar le vamos a dar clic en siguiente. Paso número 5. En esta ventana podemos elegir la clave principal o permitir que Access la agregue. Y para continuar le damos clic en siguiente. Paso número 6. Para finalizar la importación de los datos le pondremos un nombre a la nueva tabla de datos. Y este casillero donde dice desearía que el asistente analizara la estructura de la tabla después de importar los datos, lo vamos a dejar sin seleccionar. Y para importar los datos le daremos clic en finalizar. Ahora, como podemos observar a continuación, los datos estarían exportados totalmente si se siguen los pasos de manera correcta. Bueno, continuamos. Bueno, importar datos de documento HTML. Bueno, el formato HTML es el estándar para la creación de sitios web. Los usuarios pueden ver el código HTML mediante la opción ver código fuente incluida en su navegador. Bueno, para importar este tipo de archivos vamos al paso 1 que sería abrir nuestro Microsoft Access y nos vamos a dirigir a la opción datos externos, nuevo origen de datos desde un archivo y documento HTML. En el paso número 2 se nos va a desplegar una ventana donde nos pedirá que seleccionemos el tipo de archivo XML y para continuar le vamos a dar clic en aceptar. En el paso número 3, en la siguiente ventana, como se puede observar, vamos a seleccionar la opción primera fila contiene encabezados de columna. Esto es totalmente opcional y para continuar le vamos a dar clic en siguiente. En el paso número 4, en la siguiente ventana podemos editar el nombre del campo de los datos, el tipo de dato e indexado del archivo. Y para continuar le vamos a dar clic en siguiente. En el paso número 5, en esta ventana podemos elegir la clave principal o permitir que Access la agregue y para continuar le vamos a dar clic en siguiente. Para finalizar la importación de los datos le pondremos un nombre a nuestra nueva tabla de datos y el casillero que se había mencionado anteriormente lo vamos a dejar sin seleccionar. Para importar los datos le daremos clic en finalizar. Y como podemos observar a continuación los datos estarían exportados totalmente si se siguen los pasos de manera correcta. Continuamos con la importación de datos de documento XML. Bueno, los archivos denominados XML son una meta de lenguaje que sirve para almacenar datos y facilitar su transmisión entre diferentes tecnologías sin afectar su estructura original. Bueno, para importar este tipo de archivos, vamos a irnos al paso 1, que sería abrir nuestro Microsoft Access y dirigirnos a la opción Datos externos, Nuevo origen de datos desde un archivo y archivo XML. Continuamos con el paso número 2. Se nos va a desplegar una ventana donde nos pedirá que seleccionemos el archivo XML y para continuar le daremos clic en siguiente. Bueno, en el paso número 3, en esta ventana podemos elegir las tres opciones que se muestran para mostrar nuestros datos. En este caso vamos a seleccionar estructura y datos porque queremos que se muestre todo.
Para finalizar le vamos a dar clic en aceptar. Bueno, en el paso número 4, en esta ventana nos preguntará si deseamos guardar los pasos de importación. Esto es opcional y para finalizar le damos en cerrar. Como podemos observar a continuación, los datos estarían exportados totalmente si se siguen los pasos de manera correcta. Bueno, continuamos con la importación de datos de un archivo de texto. Un archivo de texto simple o texto sencillo, texto sin formato, es un archivo informático que contiene únicamente texto formado por caracteres que son legibles por humanos, careciendo de cualquier tipo de formato tipográfico. Para importar este tipo de archivo de texto, vamos a irnos al paso 1, que sería abrir nuestro Microsoft Access y dirigirnos a la opción de datos externos, nuevo origen de datos desde un archivo y archivo de texto. Continuamos. En el paso número 2 nos va a desplegar una ventana donde nos pedirá que seleccionemos el archivo XML. Para continuar le damos clic en aceptar. En el paso número 3, en la siguiente ventana, para las separaciones de cada campo, vamos a seleccionar la opción delimitado caracteres tales como la coma o como la tabulación. Esto es para separar cada campo. Para continuar le vamos a dar clic en siguiente. En el paso número 4 vamos a elegir el delimitador que separa los campos y tendremos 4 opciones. En este caso vamos a elegir tabulación, ya que es la manera más comprensible de ordenar la información. Para continuar le damos a siguiente. Listo. En el paso número 5, en la siguiente ventana podemos editar el nombre del campo de los datos, el tipo de indexado del archivo y para continuar le damos clic en siguiente. En esta ventana, en el paso número 6, podemos elegir la clave principal o permitir que Access la agregue y para continuar le vamos a dar clic en siguiente. Listo. Para finalizar la importación de los datos le pondremos un nombre a la tabla de datos. El casillero desearía que el asistente analizara la estructura de la tabla después de importar los datos, lo vamos a dejar sin seleccionar. Y para importar los datos le daremos clic en finalizar. Como podemos observar a continuación, los datos estarían exportados totalmente si se siguen los pasos de forma correcta. Bueno, entonces les voy a explicar cómo se importa un archivo en Excel. Entonces vamos aquí y seleccionamos en nuevo origen de datos. Luego desde un archivo seleccionamos lo que es el Excel para importar. Vamos a examinar y elegimos el archivo que queremos importar. Ponemos abrir, aceptar, igual aquí aceptar, siguiente y siguiente. Aquí podemos cambiarle el nombre para que se guarde y agregar la tabla. Y como ven, aquí se ha guardado y se importó la tabla que es de Excel. Access. Entonces damos doble clic y nos refleja todo lo que es del Excel aquí a Access. Ahora para poder hacerle a HTML igual hacemos lo mismo que en Excel y aquí seleccionamos documento HTML. De igual manera seleccionamos, vamos a examinar y buscamos el archivo de la tabla que ya le importamos de Excel. Entonces seleccionamos aquí tabla, ponemos abrir, aceptar. Aquí damos primera fila que contiene encabezado de columna, damos en el cuadrito y siguiente. Aquí igual damos siguiente y aquí también damos siguiente. En esta parte donde dice avanzados damos clic y en la parte donde dice fecha tenemos que cambiarle a tipo de texto largo, ya que nos había dado un error y entonces vimos que teníamos que cambiarle esta de la fecha y también aquí en precio
tenemos que ponerle texto largo y ponemos aceptar. Aquí también podemos poner otro tipo de nombre y ponemos finalizar. Una vez ya guardado, nos va a aparecer aquí en todos los objetos, damos doble clic y ya está aquí lo que son el archivo con todos los datos. Para importar una base de datos desde un archivo XML a Microsoft Access, nos dirigimos a la pestaña Datos externos, la opción Nuevo origen de datos, desde un archivo y seleccionamos Archivo XML. Examinamos para seleccionar el archivo que deseemos. Damos clic en Aceptar. Tenemos las opciones de importar estructura solamente, importar estructura y datos e importar y anexar datos a las tablas existentes. En este caso seleccionaremos importar estructura y datos. Damos clic en aceptar. Cerramos. Ya tendremos nuestra base de datos importada desde un archivo XML a Microsoft Access. Para importar una base de datos desde un archivo de texto a Microsoft Access, nos dirigimos a la pestaña Datos externos, la opción Nuevo origen de datos desde un archivo y seleccionamos Archivo de texto. Examinamos para seleccionar el archivo que deseemos, damos clic en Aceptar. Tenemos la opción de delimitado por caracteres tales como tabulación, separado de cada campo, ancho fijo, los campos están alineados en columnas con espacio entre cada campo. En nuestro caso, nuestro archivo se encuentra delimitado. Damos clic en Siguiente. Tenemos la opción que se encuentra delimitado por tabulación, punto y coma, espacio u otros. Nuestro archivo se encuentra delimitado por signos de tabulación. Seleccionamos primera fila contiene nombres de campos. Damos clic en Siguiente. Esta opción nos permite personalizar cada campo. En nuestro caso todo está correcto. Tenemos la opción de permitir a Access agregar la clave principal. Nosotros escoger la clave principal o sin clave principal. En este caso permitimos a Access crear la clave principal. Damos clic en Siguiente y podemos cambiar el nombre de la tabla que se va a crear. En nuestro caso esto está bien. Damos clic en Finalizar. Cerramos y ya tendríamos nuestra tabla, nuestra base de datos desde un archivo de texto a Microsoft Access.